Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Muy buenas, un miércoles más, aquí con nuestros contertulios y contertulias. Dice un dicho muy español que dice: Dios te libre del día de las alabanzas. Bueno, pues esto le ha pasado a Rita Barberá, que ayer prácticamente era lo peor de lo peor, y hoy, como le ha dado un infarto y ha muerto, pues era una bellísima persona y era lo mejor de lo mejor. Por eso digo que Dios te libre del día de las alabanzas, porque cuando uno muere, todo el mundo es bueno, y no es verdad, ni antes ni después. De todas maneras, lo de Rita Barberá algunas veces es de risa, porque yo desconozco, entre otras cosas, porque la estaban juzgando y hasta que no se diga lo que tiene que hacerse no se sabe. Pero por lo que le estaban juzgando era por 1.000 euros. Y estaba en el Tribunal Supremo. Yo creo que si por 1.000 euros la juzgan en el Tribunal Supremo, por 1.000 euros, yo creo que estaría media España metida en juzgado, entre unas cosas y otras. Ayer, a mí una persona que había entrado a robar en un sitio, se había ido al aeropuerto y cogía las maletas y se las llevaba. La habían detenido 60 veces. 60 veces. O sea, los policías no tienen culpa de nada, porque lo sueltan. Pero desde luego hay algunos jueces que manda huevo. 60 veces detenido y las 61 será mañana pasado. Buenos comienzos tenemos. Jara, muy buena. Muy buena, Fernando. Y ahora le ponemos que de vez en cuando, bueno, me trajiste un buen elemento el otro día, a Álvaro. Saturnino. No, sí, buenas. Saturnino del PP que no ha venido. Gema, que siempre esperamos. Bienvenido, Saturnino. Bien hallado. Y Jorge, que siempre que me equivoco con los nombres, es que me los cambia de vez en cuando. No, yo siempre tengo el mismo nombre, ¿eh? Es lo de la silla. Sí. Bueno, por preguntaros que ha muerto Rita Barberá, me imagino que por lo menos un poco hablar de ella, aunque sea un minuto cada uno. Que lo que diga es verdad, que una vez ahora está muy buena. He oído en 2 otros sitios que es una excelente política, que es una excelente de todo, pero claro, ayer no era lo mismo. yo pensaba que ibas a empezar dándome caña como hace siempre, porque se ha guardado un minuto de silencio en el Congreso y mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos, se ha salido de ese minuto de silencio. Nosotros, evidentemente, lamentamos la muerte de la señora Rita Barberá, como no puede ser de otra manera, pero desde luego no íbamos a participar en un homenaje político a una persona que estaba salpicada por corrupción, y no por 1.000 euros, como has dicho antes, sino es que toda la que fue su corporación municipal estaba siendo juzgada. Y ella salirse en un momento de esto, que te diga. Ahora, pero yo Fernando, no lo sabía, pero sí, efectivamente, si lo sé te doy caña. Fernando, se guarda. Es que, sí, pero Escúchame. que vosotros salís los de Podemos de madre, porque llegáis a las Cortes y vais como os da la gana, uno con una bandera republicana. Eso es ilegal, para empezar. El senador que hizo eso tenía que haber ido a la calle, porque es ilegal. Y las ilegalidades no se pueden cometer en las Cortes. Os presentáis como os da la gana, no saludáis al rey. En fin, los de Podemos soy la leche. Sí, saludamos al rey, Fernando. Lo que pasa es que estamos viviendo en un momento en el que las instituciones cada vez representan menos al pueblo, y los minutos de silencio se guardan
por los obreros y las obreras que mueren, como estamos haciendo aquí en Extremadura, que mueren en sus puestos de trabajo por la precariedad a la que nos condenan, o por las mujeres víctimas de violencia machista que mueren y que gran parte dependen de los recortes económicos que hacen los estados y los Yo sé que gobiernos. de 100, no por que de personas. 100 mujeres que tienen maltrato, también hay hombres que siguen maltrato. Es que nada más son las mujeres, ¿eh? Fernando, Que también hay hombres, ¿eh? Fernando, mira el Instituto Nacional de Sí, Estadística. el de estadística dice el 98 mujeres y el No, 2% no. Mucho menos. Mucho menos menos. del 2%. Sí, es un 0, algo. Curiosamente, yo aquí en Mérida conozco 3 o 4. Pues La sección tendremos la confirma la regla. estadística entera en Mérida. No exactamente eso, pero No, pero si eso a un es muy muchacho raro. que le quitan a su hija, que se la llevan a Alemania sin permiso suyo, si eso no es un maltrato psicológico, que venga Dios y lo vea. Y los que sufrimos nosotros Y todos los está días. en busca y captura la señora. En busca y captura, está en Alemania. O sea, mira, a mí lo de la violencia de género, Jara, Saturnino y Miguel, es una barbaridad. De cualquier parte que venga, y bueno, eso es una auténtica monstruosidad. Porque, caramba, eso no es justificable. Totalmente. Yo, por ejemplo, yo desde luego sí lamento la muerte de esta persona, con independencia de que después pues había un juicio que tendría que salir adelante y ahí se tendría que demostrar pues si efectivamente hubo corrupción o no. Pero en todo caso siempre lamentaría la muerte. Es decir, cuando guardamos un minuto de silencio por una mujer que ha sido víctima de violencia de género, o como en otros casos hemos guardado también un minuto por un accidente laboral, yo creo que lo guardamos con todo el respeto y nunca nos planteamos pues cuál ha sido la trayectoria de esa mujer o ese trabajador para plantearnos si hacer el minuto o no. Yo creo que la muerte de una persona siempre merece un respeto. Yo la verdad es que simplemente esta mañana cuando me he dado cuenta, pues aparece en todas las redes sociales la muerte de un infarto y ya, yo no, como tú decías, alegrarnos por la muerte de nadie. No, evidentemente, No, nosotros, claro, evidentemente. Pero lo único que ocurre es que hoy es muy buena. Sí, eso siempre pasa. Y, eso... y ayer no era tan buena, pero bueno. Pues precisamente porque por si eso, guarda un minuto Fernando. de silencio por la muerte de él, no pasa nada. Pero Muere que vosotros mucha, siempre os sois de madre, ¿eh? muere mucha gente en nuestro país, Fernando, y no se tienen en cuenta las instituciones. Yo creo que las instituciones deberían de representar al pueblo y no a la gente que lleva años y años y años viviendo de la política y que encima está manchada de corrupción, que significa haberle robado a los ciudadanos y a las ciudadanas de Valencia. O sea, Pero eso hay que demostrarlo, ¿eh? Ahora. no, pues, Claro, pues yo- para eso está el juicio abierto, ¿no? si me- que si- su corporación ya no municipal, solo- ya no su solo- corporación ya- municipal entera el está siendo caso ha quedado juzgada, ¿no? sobreseído. Si me permite, No. imagínense el caso del alcalde de Granada, que es un caso similar al de Rita Barberá, una persona a la cual se la acusa de un caso de corrupción. Mi partido, el Partido Popular, le obliga a dimitir, ha acudido a un proceso y resulta que ha salido libre, que no había ni una sola mácula, ni una sola mancha en ese proceso. Esa persona dejó la alcaldía, porque se lo pidió el Partido Popular, porque estaba siendo, ahora se dice investigado, ¿no? Antes era imputado. Lo dejó y al final se ha demostrado de que era una persona inocente. Imagínense, porque aquí también habría que empezar a plantearse un poco, vosotros los medios, la pena esta de telediario que sufre mucha gente, cuando después al final a lo mejor se demuestra que es inocente. Yo creo que los medios de comunicación también deberían hacer una reflexión sobre la presión que ejerce. Yo te digo una cosa, y te lo digo, yo soy periodista hace más de 40 años. Existe un periodismo que sé yo, para mí, que es un periodismo terrorista. Porque damos algunas veces noticias. Yo en los 40 y tantos años he dado todas las clases de noticias, pero jamás he enjuiciado a nadie. Y en mi época también hubo casos de corrupción hace muchos años aquí en Extremadura. Pero nunca lo enjuicié. Di la noticia como tal. Claro, Pero lo que por ejemplo, lo de la UPA, que aparece que en primera página, esposado, pues a mí eso me parece una barbaridad. Que vayan a la cárcel me parece muy bien si han cometido algo. Pero es que enjuiciamos a la gente antes de ir al juez. Sí. Antes de ir No al juez. respetamos la presunción de inocencia en muchos casos, ¿no? Aunque se respete públicamente y se diga por parte de los poderes políticos, mediáticos y tal. Luego, en definitiva, muchas actitudes que tenemos
tanto políticas como mediáticas, insisto, al final están en contra de esa presunción de inocencia, ¿eh? Y no estoy presumiendo inocencia a nadie por corrupción, y el que corrompa, el que esté corrompido, que lo pague. Por supuesto. Eso sin duda, sea el partido que sea político, sea un medio de comunicación, sea un sindicato, etcétera. Eso sin duda. Pero sí que es verdad que muchas veces, por estar el candelero público, incluso a ver quién es el primero que lanza la noticia o a ver quién saca la foto más mediática de alguien esposado y tal, al final estamos echando por tierra muchas veces a gente inocente, ¿no? Y esa es la pena, ¿no? Independientemente de lo que le haya pasado a Barberá. Hablando de la UPA, me han dicho, y esto ya no es enjuiciar, sino es comentar que es lo que están soltando por su boquita a los dos que están en la cárcel. No sé. No lo sabemos porque se ha levantado el secreto de sumario, pero solo para las partes implicadas, por lo tanto, Y digo, están soltando porque estamos hablando la información que de que si tenemos sueltan es por la por la boquita de prensa. que esto ha ocurrido, puede ocurrir en otros sindicatos. Estamos hablando de todos los sindicatos de la región extremeña y eso ya sería de una gravedad tremenda. Estamos hablando de muchas miles y miles y miles de obreros, de agricultores. Hombre, ellos habían gestionado, según los propios medios de comunicación, el 27%, creo, del total de las ayudas. Pero bueno, eso no quiere decir que si realmente ha sucedido eso en este sindicato, vaya a suceder en el resto de sindicatos. No tenemos por qué darlo. De hecho, la investigación se está ampliando en cuestión de anualidades, y desconocemos si se va a ampliar a otros sindicatos. Nosotros como políticos yo creo que no tenemos ninguna noticia de eso, y en todo caso está en manos del juez, que será el que decida el rumbo a seguir de la investigación. Claro. Oye, pues si vosotros no sabéis nada, No, hombre, ahí es donde se ¿qué tiene hacéis que... vosotros entonces? Hombre, pues Algo dedicarnos a os llega, ¿no? a lo legislativo, ¿no? Respetar al Poder Judicial, ¿no, Fernando? no, Nos pero- estamos quejando de la prensa. No, yo el Poder Judicial lo respeto hasta cierto punto. Yo hay cosas del Poder Judicial que ni lo... ¿Cómo se suele decir eso? Lo comparto, pero que no... Pues yo ni lo comparto. Lo respeta, pero no lo compartes, ¿no? Exacto, lo respeto hasta cierto punto. Hay algunas cosas de los jueces Que tampoco lo respeta. que tampoco... Bueno, lo tengo que respetar a la fuerza, Sí, pues no te queda otra. porque no me queda otra. Pero compartirlo por descontado. Pero muchísimas cosas de los jueces. Lo que yo digo es que nunca pasa eso, ¿eh? Si yo me equivoco, voy al trullo. Pero si se convoca un juez que me mete en la cárcel y al cabo de los 3 meses me dicen que soy inocente, ese juez no va al trullo. Claro. Sí. Por eso yo soy un interrogante en lo de los jueces. Si eso va a decir que uno entra en el juzgado, pero no sabe cuándo son. Como en los hospitales. Eso es. Hospital. De todas formas, no siempre el rumor es la antesala de la noticia. Entonces no hay que dar crédito a rumores, porque esos rumores, unas veces sí es cierto que acaban en verdades, pero hay muchísimas otras en que quedan eso, un simple rumor, Claro. al cual pues tampoco le puedes dar el máximo crédito. Hombre, lo que sí está claro es que la situación que está viviendo UPA-UCE, quede como quede una vez termine la investigación, lo que nos tiene que hacer reflexionar es sobre la transparencia y sobre cómo se fiscalizan todas las subvenciones que vienen tanto por parte de Europa como por parte del Estado como por parte de la Junta, y cuanta más transparencia haya y cuanta más fiscalización por parte de los poderes, que son los que gestionan el dinero público, pues yo creo que mejor para todos los ciudadanos y las ciudadanas. Lo que, por ejemplo, nosotros no entendemos es cómo se supone que este año, el año que entra, 2017, va a haber elecciones al campo, en el que Imagínate. ¿Cómo? Imagínate. Va a haber elecciones al campo en la que los sindicatos agrarios se presentarán y adquirirán un nivel de representatividad, y sin embargo en el proyecto de presupuestos presentado ya vienen adjudicadas las partidas nominales a los sindicatos sin que se hayan hecho las elecciones al campo. O sea, no es que vengan sin nombre para una vez hechas las elecciones al campo se repartan los fondos según la representatividad, sino que ya vienen. Entonces eso nos hace reflexionar un poco sobre cómo se reparte el dinero público en nuestra región, ¿no? Por eso están los presupuestos, ¿no? Pero para eso están las modificaciones presupuestarias también. No quiere decir que porque estén asignadas a un sindicato que a lo mejor no tenga representatividad, después ese dinero
vaya a ir a él. Claro, de Se todas hace- maneras que hay muchas partidas en los presupuestos que vienen nominativas, igual que vienen a sindicatos, vienen a asociaciones y vienen a ayuntamientos y un largo etcétera. Hay otras que son globales y hay otras que se van modificando, y lo que dice también Saturnino, que en función de las modificaciones que hagan luego los grupos parlamentarios, ¿no? Es que hay subvenciones que a lo mejor van destinadas a gastos corrientes por lo que sea, porque son subvenciones nominativas a comisiones, a OGT, a las patronales, etcétera. Hay otras que vienen de fondos europeos. Es que luego no es tan simple, o hacer un análisis más simplista de los presupuestos al final nos puede llevar a equívoco, porque depende también de la fuente de financiación de ese dinero. Sí, claro. No es lo No mismo es la simplista, es hacer un análisis crítico de lo que se ha venido haciendo yo no hasta digo que ahora no. y de cuestiones que se mantienen muchas veces más por costumbre que porque analicemos que eso siga siendo útil. Una cosa que no tiene nada que ver con esto. Os habéis salido de Uy, A ver, ¿para qué se lo has dicho? de allí, ¿De allí dónde es? del Parlamento, con el minuto de silencio. Yo no sé para qué se lo he contado. Eso. Y resulta que quieren enjuiciar a una persona porque ha cometido un delito y no solamente no salís, sino que nos montáis el número, ¿eh? ¿Cómo? Sí, con lo de el catalán. ¿Quién es el catalán? ¿Qué catalán? Es que han enjuiciado que hay 248 votos a favor. Con El Parlamento. el diputado de Cataluña. Ah, Francis Hons, ¿Eh? ¿no? Hons, sí, Sí. Hons. Y de ahí montáis el número, los de Podemos Pero porque Cooperativa son, Democrática. Fernando, Y porque esto- son juicios completamente diferentes. Una cosa es un juicio por corrupción y otra cosa es un juicio político por no saber hacer una respuesta Sí, democrática pero de todas a lo que es un maneras, problema hay- político, hay- que es lo que un hay en este delito país. Un delito que el 248 diputados votan a favor y 90 y tantos, entre ellos Podemos votar en contra. Pero es O sea, que, que ¿de es dónde que está? el juicio Hons, disculpa Jara, no es porque haya puesto las urnas, no es de carácter político. El juicio a Hons es porque ha desobedecido una ordenanza, un mandato del Tribunal Constitucional. Claro. Que no nos podemos apartar de eso. No Claro. es porque Hons haya puesto unas urnas para que la gente pueda votar. No es un juicio contra la democracia, es un juicio contra una persona que tiene un mandato del Tribunal Constitucional y lo desobedece. Por y supuesto. eso es Pero incumplir la ley. Pero lo desobedece porque hay un problema político en Cataluña y no se le está dando una respuesta democrática por parte del Estado. Es así de simple. Sí, pero no puedes coger la calle del medio. Si nunca hubiéramos desobedecido las leyes que eran injustas, nunca hubiéramos conseguido ni el voto femenino, ni la abolición de la esclavitud, ni muchísimas otras cosas. Entonces, separemos el cumplimiento de la ley cuando son cosas de sentido común con cuando hay un problema político, que hay un problema político en nuestro Estado, que evidentemente repetimos que ninguno de los que estamos sentados en esta mesa queremos que España se divida, pero que hay que darle una solución. Claro, Y pero hay que darle ellos una han- solución siempre dentro del marco de la ley. Ese es Pero el si problema. es ¿Que hay un problema político? Por supuesto. Pero si la Y ley de no envergadura. permite, si la ley no permite cambiarlo, tendremos que cambiar la ley, ¿no? Pero habrá que intentar, a través de diálogo, a través de otras fórmulas, que no sea saltarte la ley. No, pero aquí ha dado una cosa Jara que yo sí estoy de acuerdo con ella. Que hay leyes que hay que saltárselas. Y Hay que se refería a lo hay de que la intentar esclavitud, cambiarla. Era una ley. Hay que intentar existía. cambiarla. Pero yo creo que Y no esa ley, saltárselo. Yo creo que esa para... ley se tuvo que abolir en Estados Unidos, por ejemplo. Y bueno, aquí en España también, que las había. Aquí también había esclavos. Y Yo en creo que la Extremadura. injusticia... O sea, que hay veces que la injusticia... se combate, yo creo, a través de la política y de las urnas y de la negociación en este caso en el Parlamento, sea el extremeño, sea el nacional, en función de cuando un partido político o varios partidos políticos o simplemente la gente creen o consideran que una ley es injusta, que claro que las ha habido y ahora lo que nos parece justo dentro de unos años puede Claro, parecer injusto claro, también, claro. ¿no? Porque va modificando la sociedad, va evolucionando las ideas, etcétera, ¿no? Entonces, para eso está la política, en definitiva. Es que la política es la herramienta para cambiar lo injusto, Pero, ¿no? pero además él ha dado en el quiz la cuestión, porque como bien has dicho, era una ley injusta la de la esclavitud, pero has utilizado la palabra, se abolió. Es decir, Se abolió ulti- después de mucha lucha, ¿eh? Sí, Claro. pero se abolió. Es decir, una ley quitó a otra. Es como la transición. En la transición teníamos unas leyes franquistas y no podíamos pegar el zapatazo y empezar de cero. Hubo que hacer una serie de leyes que abolieran las leyes franquistas para empezar a trabajar sobre leyes democráticas. Y ese es el juego. Tú no te puedes saltar no me puedes saltar las leyes franquistas y empezar de cero. No, tendré que hacer leyes que sirvan para abolir esas leyes y a partir de ahí empiezo con el juego democrático. Claro, pero de todas maneras va pasando siempre, ¿no? Yo creo que las leyes al final lo que regulan es un marco de convivencia, ¿no? Y en los marcos de convivencia van cambiando.
hace unos años era una barbaridad. El PP se opuso, de hecho, por ejemplo, la ley del divorcio. Y ahora es una obviedad. O sea, ¿cómo te puedes oponer? Claro, va evolucionando. Tan evolucionado que el Papa mira lo que ha dicho, ¿eh? Claro, pues imagínate. No, que lo que va pasando. Entonces yo creo que las leyes que consideramos En injustas... la Iglesia, por ejemplo, tiene que cambiar cambiarlo. muchas cosas. ¿Dónde? En la Iglesia hay que bueno. cambiar muchas cosas. A mí me gustaría ver a Jara de cura. Pues mira que las mujeres No lo tuvieran descarta. derecho Ah, a bueno, sí. ser cura, Sin duda, sería... ya cambian. Bueno, A mí me parece muy bien. en la iglesia evangélica sí se Vale, puede ser pastora. Bueno, ¿Y yo se creo pueden que casar? se tiene que adaptar la Iglesia a la realidad social que hay. No, vamos, o sea, es que si no, al final yo creo que se está quedando obsoleta en muchos sentidos, Mira, ¿no? unas cosas. Aunque sea ya hasta por necesidad, porque desgraciadamente no cuentan con suficientes sacerdotes para atender. Sí, Yo que soy del tienes ámbito que- rural, tú tienes para cara atender de a los buena pueblos. persona. La verdad que Jara tiene, como es tan buena persona y tiene cara de sacerdotisa. Sí, anda, mira, pues oye, nunca se puede Pero descartar nada. yo no sé si la iglesia ya admitirá a las pelirrojas. Sacerdotisa griega. A una pelirroja como tú, seguro. Seguro que Claro, sí. total. ¿Sabes? Porque a las buenas personas en cualquier sitio se admite. Sí. Y me lo decía el otro día, dice, estoy aquí yo con lo que tú quieras ahora. Y es verdad. Es de esas personas, pues además esas personas que yo sé que está equivocada en algunas cosas políticas. Pero... No es que discrepe, es que estás equivocado. Sí, por Sí, supuesto. está equivocada. Ya me daré cuenta Pero cuando bueno, crezca. todo el mundo nos equivocamos. O sea, que vayas a creer que todo el mundo nos equivocamos en muchas cosas. Pero lo principal es lo que hacemos aquí muchas veces después de la tertulia. Podemos decirnos lo que sea, siempre con una educación exquisita Hombre, y claro. sin un insulto. Y después, si es necesario, nos tomamos una copa, como en algunas ocasiones, y no pasa absolutamente nada. Totalmente. Claro. Claro que sí. Y eso es una cosa que tenemos que llevar a todos sitios. Que se pueda tomar una copa con el del PP y con el del PSOE. Que se la tome, que no pasa nada. Después discrepa lo que te dé la gana en el Parlamento. Eso nos hace falta. La copa de vino. Para eso hay que debatir y dialogar mucho en el Parlamento. Exactamente. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Ahora va contigo. Conmigo. Venga, conmigo. Jorge. Hombre, ¿qué pasa que el PSOE con los vascos y con los catalanes? No Con el pasa. partido, todavía no me explico por qué el Partido Socialista Obrero Español es Partido Socialista Obrero Español en todos sitios. Sí. No en el País Vasco, que es PSV, en el país PSC, en el país catalán. No, Me el parece único... que ahora han hecho Realmente el único partido que, o sea, el único territorio que no es del partido, por decirlo así, es el PSC, es el Partido Socialista Catalán. Los demás son federaciones y forman parte del PSOE, independientemente. El partido de Andalucía tampoco se llama PSOE Andalucía, se llama el PSA, ¿no? Partido Socialista Andaluz. O sea, pero forman parte de la federación, igual que los vascos, los gallegos, los extremeños, etcétera, ¿no? El único es el PSC, que tiene sus propios estatutos y que es un partido hermano, por decirlo así. Creo que al PP también le pasa con el de Navarra, ¿no? Eso se soluciona muy fácil, ¿no? Pones allí un PSOE con uno. Bueno, no, pero bueno, Y a una- esto, ¿vale? Claro. Bueno, es una manera... O sé, o no también- sé. Sí, pero bueno, la verdad es que Cataluña y País Vasco, ¿no? Los territorios tienen sus peculiaridades y ya está, y se refleja de esa manera en el partido y yo creo que no está pasando, bueno, está pasando y no está pasando. En el partido sabéis que hemos tenido unas disputas, no lo voy a decir, o sea, no lo voy a mentir porque ha sido público, ¿no? Lo que nos ha pasado y ya está. Y ahora lo que se trata es de abrir un proceso que se abrirá de debate interno de lo que queremos que sea el partido a todos los niveles y ya está. Y cuando llegue el momento, pues también elegir una dirección, cuando lleguen los procesos congresuales y ya está, no hay más, simplemente, ¿no? Ahora con lo de Podemos os está comiendo el terreno, ¿eh? Ahora va a salir ahí un contestatario que déjalo ahí, ¿eh? Al niño de la primera comunión, tiene cara de primera comunión. Íñigo, Ay, El Íñigo Rejón. Íñigo Rejón. contestatario, ¿por qué? Le pones un traje de marinero y para que va a hacer la primera comunión. ¿No se le notará la edad después? ¿Eh? ¿Que no se le notará la Ah, edad sí, después? pero que tiene cara, tío. Sí. ¿Qué os pasa con el Rejón, hija? ¿Qué nos pasa con el Rejón? Lo que pasa es que nosotros, como siempre hemos repetido aquí en esta tertulia, los debates políticos que tenemos, no tenemos ningún problema con tenerlos públicos.
Y hay debates políticos y debates de estrategia en el partido, por supuesto. Somos un partido que solo tiene, recordemos, 2 años, que suficiente hemos conseguido en 2 años de vida. Y evidentemente, después de elecciones municipales, elecciones autonómicas, de 3 elecciones generales, evidentemente ahora tiene que haber un cambio de estrategia en el partido, por supuesto, porque cambiamos de ciclo político también. Tendremos nuestro próximo congreso, igual que tendrá el Partido Socialista, igual que en su momento tendrá el Partido Popular, claro. Sí, en febrero. Claro, nosotros creo que también lo tenemos en febrero y evidentemente se tendrán que debatir las estrategias, ¿no? Siempre hay tensiones. Eso está claro, lo que pasa pero es que eso más, es sano porque es debate político también claro, interno. hay veces que sale más en lo público, otras menos, otras que se intuye, pero bueno, eso pasa. Y como hablábamos antes, lo que pasa con Íñigo y con Pablo muchas veces es más sensacionalismo que ruptura real. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy interesante estar hablando constantemente de los problemas que hay entre Pablo e Íñigo en vez de estar hablando de la pobreza energética y de la gente que no tiene para pagar la luz y el gas en nuestro país, por ejemplo. Es una mijina demagógico ya, ¿eh? Es una mijina demagógico, Fernando, pero es verdad. Es verdad, hasta que no se muere alguien no se es noticia en este país. Hasta que no hemos empezado a guardar minutos de silencio no se reflejaba en la prensa las muertes que había en horario laboral de nuestros obreros en Extremadura. Que se muere mucha gente en la carretera. Pues sí, pues precisamente. No solo que corra menos la gente, sino que mejoren nuestras infraestructuras y que tengamos mayores presupuestos en infraestructura, y es algo que nosotros tratamos en la Asamblea de Extremadura, en las comisiones, por supuesto. Y vamos con el PP, hombre. Pero el PP ahora es para una felicitación. Ah, sí. Hombre, que Germán López Iglesias la ha nombrado director de... Que de ser concejal a director general de la policía hay un salto de trampolín muy regular, ¿eh? Hay que tener amigos en todos lados, Fernando. Hay que tener amigos en todos lados. ¿Ah, que sí? Sí, yo creo que deberíamos o debemos felicitarnos todos los extremeños, ¿no? El tener un representante extremeño en una alta responsabilidad, en un alto cargo, yo creo que es motivo de orgullo para todos los extremeños. Estamos dentro del Grupo Parlamentario Popular, dentro del Partido Popular de Extremadura, estamos seguros de que lo va a hacer bien. Experiencia no le falta. Fue jefe de gabinete de la delegación del gobierno, ha sido delegado del gobierno, con lo cual el cuerpo lo conoce perfectamente. Y como él dice, es una persona que se ocupa, que no se preocupa. Yo desde aquí les deseo toda suerte de éxitos, porque desde luego los éxitos suyos van a ser éxitos de todos los extremeños. Nosotros estamos convencidos que lo va a hacer bien. Y con respecto a lo del Partido Socialista... Yo con Germán he hablado 2 veces. Y las 2 veces para reñir. pues es una persona que es muy... De hecho, ha sido la persona que ha estado negociando en el Ayuntamiento de Badajoz con el resto del grupo. Yo a las 2 veces, porque era de... Lo he repetido muchas veces, de un amigo mío que murió, y lo tuvieron 2 días en el tanatorio, en el anatómico forense, y yo le pedí que él era... Eso no es del Servicio Extremeño de Salud, es de Interior, por lo tanto, él era el responsable, ¿no? Claro. Como, están haciendo esto, hombre. ¿Qué pasa? No hay forense. Nada, me empezó a poner pega y ni pega ni nada, no hace porque no te dé la gana y ya está, punto. A mí, ¿qué me vas a contar? O sea, a mí cuando me vienen gente, por mucha autoridad que sea, diciendo, es que no se puede. No se puede, dice. No, nosotros estamos seguros... Las 2 broncas que están... Pero vamos, tampoco pasa nada. Que nosotros yo, no pienso hacer ningún delito, pues tras leche. Que estamos seguros que lo va a hacer, segurísimo, porque conoce el tema. De hecho, la relación de amistad que le une a ver si cumplen la ley. Con Zoido es precisamente pues los dos son... Ahora que es director de la policía, que cumpla la ley. Pues faltaría más que un director de la policía no cumpliese la ley. Pues que cumpla la ley diciendo que la delegación del gobierno venga a Mérida, que por ley tiene que estar en la capital autonómica. Y ya empezamos con los localismos. No. Esto de Mérida... Los localismos no, esa es la verdad. Ayer la ley dice que la delegación del gobierno tiene que estar en la capital autonómica. Pero, Fernando, hay radio en Badajoz. Fernando, hay radio en Badajoz Live, porque allí estarán diciendo que se quede. Aunque no se pueda mover, pero es que está la delegación y la subdelegación también. Por lo menos la subdelegación podía tener aquí, ¿no? Pero eso sucede como en Cáceres. Eso sucede en la provincia de Cáceres. Tenemos la subdelegación en Cáceres y nos aguantamos de que el delegado del gobierno esté en Badajoz y no decimos nada.
Pero tenéis un subdelegado. Sí, sí, Mira, es cierto aquí que tenemos una subdelegada. Una subdelegada. Ah, la subdelegada de aquí de Badajoz es una amiga mía, es un encanto de muchacha. Para acá. Que tengamos alguna presencia aquí. Claro que nada más que de la Policía Nacional. Claro. Porque la comandancia de la Guardia Civil por ley también tenía que estar aquí. Y está en Badajoz. Bueno, voy a quedar con todo, ¿eh? Hombre, los Pues emergencias. que Mérida es la capital de Extremadura, ¿eh? Que no se ¿cómo nos se olvide. nota también? No está diciendo una jara. Ahora, Hombre, como decimos por A ver aquí. si vaya a querer la torta de mi pueblo también. La torta del Casal es del Casal, ¿eh? La torta de mi pueblo, a ver si la vaya a querer también. La torta del Casal es del Casal, no la torta de Mérida, A ver ¿eh? si te traes alguna para acá, ¿eh? A ver, mira cómo sabe. El vino lo ponemos nosotros, ¿verdad, Jara? nosotros lo El ponemos. vino lo pongo yo, que soy de Cilleros, y siempre Hombre. se destaca por el buen vino y el buen pan de Vino Cilleros. exquisito. Totalmente. Tiene una cosa el vino encendillero mala, y te voy a decir cuál es. Que tiene mucho grado. Ah, me Bueno, parece no es malo tampoco, ¿eh? Ah, no, tiene mucho. Te tomas una copita bien. Se bebe menos Te y... tomas 3 y estás cantando los campanilleros. Ahora para la fiesta. Pero si lo acompañas con un buen pan, que también es riquísimo, Bien, por aquí hay- no hay problema, se ve un poquito menos. Ya sabes, Saturnino, pan y vino. Tú la Dale la tapa de torta, casar. sin Y problema. Jara y yo ponemos la boca. Hombre. Totalmente. Claro que sí. De todas maneras, volviendo Sí. al nombramiento del director general de Germán. Yo creo que lo hablamos aquí cuando estuvimos hablando de si va a haber un ministro o una ministra extremeña o extremeño. Creo que no es tanto los nombramientos que haya de Extremadura o de Gedabel, sino los tipos de política que vayan a hacer las personas que estén siendo nombradas, tanto los ministerios como los distintos puestos de libre designación por parte de los ministros. Y nosotros realmente el problema que tenemos no es tanto con Germán, con el señor López, porque, como habéis dicho, ha sido de hecho la persona que está negociando con los grupos de la oposición, e incluso la oposición reconoce que va a ser una pérdida para Fragoso, sino si de verdad él va a investigar lo que se hizo en la legislatura pasada, lo que hizo el señor Fernández Díaz, si va a acabar con esa policía política que había en este país, si de verdad va a dotar de medios suficientes a la policía anticorrupción, si de verdad va a dejar de externalizar los cuerpos de seguridad del Estado, que están siendo externalizados y es un problema del que no se está hablando. Aparte de que necesita muchísima ayuda. Yo recuerdo que hace unos años no tenían ni para gasolina, ¿eh? Pues Lo recuerdo Sí, perfectamente. sí, hubo una temporada que salían las parejas, sobre todo la Guardia Civil, no tanto la policía, pero sí la Guardia Civil que salía a pie. Salía a O pie. sea, que se necesita la seguridad del Estado, es lo más importante. Claro, nosotros también darle, como es evidente, y como hizo también el portavoz del PSOE de Badajoz, darle la enhorabuena y desearle también, lógicamente, que lo haga lo mejor posible, porque en definitiva, siempre que un cargo político haga su trabajo bien, pues repercute en el bien de la sociedad, ¿no? Y eso es lo que queremos el Grupo Socialista en definitiva, ¿no? Oye, ¿cuándo va Guillermo Fernández Vara a ver al ministro de Fomento para lo del tren? Pues no lo sé si ya se ha cerrado la fecha. Yo sé que se solicitó la reunión, pues se mandaron 4 cartas y... En este caso estáis Ya mismo, los 4 grupos. Sí, Claro. estamos los 4 Que grupos por en la fin mesa del otra vez pacto. se ha retomado el pacto del ferrocarril sin un carácter político, porque desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Partido Popular, la manifestación por el ferrocarril estaba fuera de sitio. Ahora sí se ha retomado el tema, se ha retomado como debe ser, con la unión de todos los partidos políticos, y adelante, si hay que seguir. Si es que pasa una cosa, es que es la única comunidad autónoma de España Que sí. que no tiene ferrocarril adecuado. Pero tendríamos que exigir a un gobierno, ahora ya, de pleno derecho, ejerciendo, y no lo que se pretendía en aquellos momentos, que era presionar a un Ni el gobierno. PSOE ni el PP En han hecho función. absolutamente nada por Extremadura en el sistema del ferrocarril. Ni el uno No, ni el otro. eso Ni no el es PP, cierto. ni el Eso no PSOE, es cierto. ni el Eso PSOE, no es ni el cierto. PP. Vamos, ahora hay algunas vías. El lunes tuve Electrificaron ninguna, a Fernández Carrón y me dijo que ya hay muchas vías por la parte del norte de Cáceres. Vigas. Por la zona donde tú vas, digamos que... con Alrededor de la frecuencia. ciudad de Cáceres, las ves ya amontonadas, extendiéndose para ir. De hecho, lo encuentras mucho en la autovía. Pero se está camiones que trabajando. van subiendo las vigas. Sí, sí. Lo que pasa es que aquí había un problema que mucha gente, nosotros que estamos en el mundo de la política lo conocemos, pero hay mucha gente que no, que es que una empresa ferrovial que tenía una serie de tramos concedidos,
y que nos hubiese permitido haber tenido por lo menos un tren de alta prestación como paso intermedio para el AVE creo que era 2016-2017, presenta una reclamación, presenta un aumento de obra porque considera que el dinero por el cual la obra se la ha adjudicado es insuficiente. Pero el problema es que pide un aumento de obra que supera el 10%, que como todos sabemos eso es ilegal. Y en ese interín de esa lucha entre Adif y la empresa, pues se nos pasa el tiempo y el AVE no prospera. Pero aquí se ha hecho por parte del Partido Socialista. A mí una de las cosas que más pena me da es que aquí se vino una ministra del PP. Yo recuerdo que me había pegado un porrazo en la Asamblea de Extremadura, que se me fue. Ah, me acuerdo yo de eso. Que se me fue un lado. Yo creo que es la única vez que había consenso en el Parlamento. ¿Y te caíste? Me caí y el brazo se me acuerdo perfectamente. Fue en la puerta de los grupos. Se fue para el otro lado. En la cabecera tenía una carbarrina de uno del PP. Por encima el abrigo, cuando hacía fresco, de Víctor Casco. De Izquierda Unida. Y Guillermo Vara no se movió de mi lado hasta que no vino la ambulancia, que vino a los 40 minutos. A los 40 minutos estaban todos allí conmigo. Sí, a la misma hora. Lograste el consenso. Ahí en las escaleras abajo, donde está la policía ahora, ahí todo hacia abajo está la puerta. Era un consenso total y absoluto, todos conmigo. En ese sentido tengo que darle las gracias yo a todos los partidos políticos en ese sentido. Y ya no sé lo que iba a decir, se me ha ido de la memoria. Estamos hablando del tren. Del tren. Del AVE. Que vino aquí la ministra de Fomento, inauguró a bombo y platillo la plataforma logística y está parada. Hombre, cuando hay elecciones es lo que se hace. Y te voy a decir una cosa, antes de que... En Mérida, donde está a 60 kilómetros todo el entorno de Extremadura. Pero para Badajoz hay perras, ¿eh? Y para Mérida también, tiene el espacio Mérida, que también, de hecho, al espacio Mérida, el Partido Popular, una de sus dos exigencias, entre otras infraestructuras para aprobar el presupuesto del 2016, fueron 14,5 millones para el espacio Mérida y 10 para la plataforma logística, que llegamos a un consenso con el Partido Socialista. Es cierto que como ha durado tan poco el presupuesto del 2016, pues las casillas se han quedado en cero, pero precisamente en esa negociación que estamos llevando a cabo ahora para la aprobación del presupuesto del 2017, una de las condiciones es lógicamente... de Mérida comienza a funcionar, porque está parada. Pero de todas maneras... No, el espacio Mérida está funcionando. Lo que pasa es que necesita ampliación. El espacio Mérida están muchas empresas ya, y además grandes empresas instalando. Está paralizado algún tiempo, yo creo. Pero de todas maneras, Fernando, yo te voy a decir una cosa. No se puede ser, y ahora sí, hablando en serio, localista entre Mérida y Badajoz. Lo que hay que hacer es estudios reales sobre las necesidades que necesita Extremadura de manera integral. Si las mercancías se pretendía o se pretende que vayan, que entren por cine con la apertura del canal de Panamá, llegarán a Badajoz, no llegarán a Mérida, ¿no? Pero la clave está en que la plataforma logística se proyecta en el año 2004, Zapatero promete que se va a hacer, no se aprueba la modificación porque tenía un montón de errores el primer PIR hasta 2015, 11 años después de su anuncio, y ahora otra vez se quiere poner en funcionamiento esa obra. Sin embargo, no se han hecho otra vez informes sobre la cantidad de mercancías que se va a hacer, si las infraestructuras son adecuadas. Se está hablando de la urbanización. Pero la salida de mercancías, ahora, yo no quiero quitar nada a nadie. Pero desde luego, Mérida, de cualquier lugar de Extremadura, Mérida es el centro, ¿eh? Pero es que a lo mejor habría que plantearse una idea integral de infraestructura y hacer la autovía Badajoz-Cáceres e incluso Badajoz-Zafra, para que podamos competir con que los andaluces drenen la dársena del Batán en Sevilla, o que lleguen las infraestructuras, las mercancías para Algeciras. Se dio eso hay que pensarlo. El presupuesto de Badajoz-Cáceres, ¿eh? No se ha empezado, no sé por qué, pero ya sé. Yo me acuerdo que hace muchísimos años que se habla de eso. Menos de la de Badajoz-Zafra. Badajoz-Cáceres. Pero Badajoz-Cáceres, habrá que pensarlo, ¿no? Estaba aprobado. Lo malo es que llegó la crisis,
Y ahí se quedó De hecho, había paralizada. proyectos y todo. Sí. Lo que pasa es que Estaba llegó proyecto. justamente cuando estaba el plan de infraestructura, creo que fue en la legislatura, la anterior de Guillermo Fernández Vara, al inicio, que se aprobó un ambicioso plan de infraestructura para Extremadura, pero claro, justamente, sí, eso fue en el 2007, 2008, y justamente 2008, 2009 fue cuando empezó a entrar La crisis. Y ahí ya se tuvo que quedar paralizado Además, prácticamente todo. llevas razón, por ejemplo, Badajoz-Zafra es un desastre. Hombre, es una buena carretera, pero no una carretera de seguridad de 4 carriles y que sea una autovía. Que la hay, por ejemplo, desde Don Benito a Miajada, empalmando con la de Madrid. Pero porque había una necesidad de salida de mercancía. Si se ha proyectado una plataforma logística en Badajoz autonómica. y si de verdad se entiende que va a haber una Tú, cantidad de toda la mercancía infraestructura que para hay, bajar toda la infraestructura Andalucía. que hay, por ejemplo, de Las Vegas Altas, lo lógico es que coger 60 kilómetros más barato, más eso de la de Mérida, ¿eh? Y digamos que así todo. Cáceres está a 60, Badajoz está a 60, Zafra está a 60, Almendralejo a 20. O sea que Mérida es el centro. ¿Queramos o no? Que, hombre, Claro. Y discutir eso. Eso es la capital, Claro. entre otras cosas. No, lo de la capital es el centro, siendo Sí, o no, no está siendo claro, capital. Está claro. Pero Badajoz tiene plataforma logística que no la tiene Mérida y Mérida tiene espacio empresarial que no lo tiene Badajoz. O sea que No, en yo ese creo que sentido yo no... creo que efectivamente lo que hay que no se puede entrar en localismos permanentemente, ¿no? claro. Yo creo que hay que gobernar desde Para empezar, la plataforma logística, Saturnino, se aprobó para Mérida, no para Badajoz, ¿eh? Y se hizo después en Badajoz. Eso es algo así como lo de la capitalidad y como lo de la comandancia de la Guardia Civil. Yo Se siempre- aprobó la primera para Mérida. No le puedo... No, no La le que puedo- proyecta Zapatero en el 2004 se proyecta para Badajoz. yo creo que siempre ha sido... Creo que siempre ha sido Badajoz, pero tampoco me atrevo a ponerlo en tela de juicio. seguiremos con ello. Saturnino, encantado. Igualmente. Hola, querido. Muchas Ya gracias. sabes que tienes que traer La torta, y Saturnino la vino. torta del Que vino Casá, y el pan. del Casano de Mérida. A ver si la vas a querer también. Yo las tartas del Casal de Cáceres, con todo mi respeto, porque son exquisitas. Que, por cierto, la segunda del mundo Sí. ha sido La de- Campanella. Sí, Sí. sí. La de las tartas de la Serena. Claro. Sí, señor. Que es vuestra competencia. Sí, sí. No, competencia sana, ¿eh? Competencia sana. Sí, ya. Son productos extremeños, eso Claro. es importante. Sí, sí, eso por descontado. Lo que pasa es que muchas veces el producto extremeño depende de donde sea. Sí, sí. Porque claro, la oveja merina, donde más se da, es en la Serena. Que duda cabe, que pues se da también a las tartas del Casar, pero también que son exquisitas. De hecho, no lo duda absolutamente nadie. Dudarlo. Ahora nosotros nos conformamos con probarla. Hombre, por supuesto. Que no es poco. ¿Bebes también vino? Yo también. Así me gusta. Y nada, desearles una feliz jornada y hasta el próximo miércoles, que tendremos que estar aquí ya. Miradme los del silo, hacerme el favor que os he dado un dossier a cada uno. Muy bien. Porque Sí, el señor. silo si desaparece, yo voy a decir alguna palabrota. No tiene por Porque qué. ya aquí en Mérida ya ha desaparecido 3 cosas que por lo menos habían quedado algo de conocer la historia de ella. Que para eso yo soy cronista oficial, que caramba, tengo que defenderlo. En el cuartel no ha quedado nada. En el matadero no ha quedado nada y dio de comer a Mérida entero. De la cochera no ha quedado nada. En fin, de muchas cosas. Desearle una feliz jornada, que Mar ya me está diciendo que me estoy pasando de tiempo. Hasta siempre.